Llega Manuel Pellegrini al Real Betis Balompié. ¿Queréis saber cómo juega? En Fútbol Secret vamos a dar 5 claves de cómo juega el Real Betis de Manuel Pellegrini. Vayamos a la pizarra. Vamos a comenzar explicando el sistema de juego que va a realizar o el esquema táctico que va a utilizar Manuel Pellegrini con el Real Betis Balompié. Decir que es cambiante, que es movible, porque a veces juega con 2 delanteros. Es cierto que en los últimos años no está haciéndolo y en el primer partido con el Real Betis tampoco lo hizo, pero es cierto que también es una de las herramientas que tiene ahí Manuel Pellegrini para poder hacer daño al rival, ¿no? Comenzamos diciendo que tenemos un 1-4-4-2 en defensa, ahí lo podemos ver perfectamente, como Bravo en la portería, Moreno, Mandy, Bartra y Emerson sería la línea de defensa, con Fekir y Canales, que serían los que caerían a la banda para ayudar a defender, pero más cerrando carril central, Carballo y Guido de medios, y luego Joaquín y Borja Iglesias, por ejemplo, como uno más de delantero centro, y Joaquín ayudaría en la defensa, es decir, un 1-4-4-2. ¿Qué pasa? Que en ataque varía. En ataque encontramos este sistema: Bravo en la portería, luego Moreno, Mandy, Bartra y Emerson, sigue con la línea de 4, Carballo y Guido, 2 ahí de centrocampista, Fekir, Joaquín, Canales, hacen una línea de 3 y Borja Iglesias, es decir, un 1-4-2-3-1, ¿no? ¿Y qué pasa? Que con Manuel Pellegrini, cuando está atacando en zona 3, el equipo se transforma. A él le gusta que los dos laterales tengan recorrido, con lo que Moreno y Emerson van a dar la amplitud y van a dar recorrido, Fekir y Canales se van a meter por dentro, y luego Carballo va a ayudar a los centrales, con lo que tendríamos un portero, Mandy, Carballo y Bartra en línea de defensa, Joaquín y Guido para hacer los enganches. Ese Joaquín podría ser también Fekir o Canales, porque ahí hay una movilidad que explicaremos más adelante. Luego una línea de 4 con Moreno, Fekir, Canales y Emerson, y arriba de todo Borja Iglesias para rematar. Eso sería lo que vamos a encontrarnos con Pellegrini a lo largo de la temporada. La primera clave de la que vamos a hablar son de los trecuartistas, estos 3 jugadores que juegan detrás del delantero. Lo primero, decir que podemos encontrarlo muy diversas, de muchas maneras diferentes a lo largo de los partidos. Por ejemplo, podemos encontrar a Fekir y a Canales a pierna cambiada, a Joaquín por dentro, o puede encontrar la siguiente jugada: Joaquín también a pierna cambiada, Canales, o incluso Joaquín a pierna buena, Canales a pierna buena, Fekir moviéndose por aquí. ¿Para qué? Estos 3 jugadores son los que van a dar el dinamismo al juego ofensivo del Real Betis. Además, tienen el permiso de venir a buscar balones al centro del campo para asociarse, para crear espacios a la espalda para que sean ocupados por otros compañeros, como por ejemplo Moreno, Emerson, ¿no? Y eso es una de las cosas importantes. Tenemos a Canales, tenemos a Fekir, tenemos a Joaquín, y aquí la pelota irá pasando de unos a otros, aparte de asociarse, pero también van a crear espacios con su movilidad de asociación para que sean ocupados estos espacios por otros compañeros. E incluso también tienen la libertad de llegar, es decir, que toda esta zona, que hará también desmarque, que ya hablaremos del delantero, cómo viene a crear los espacios, serán cubiertos por Canales, Fekir y Joaquín, donde pueden ser rematadores y finalizadores de la jugada. Entonces, primera clave importante: la movilidad continua de los 3 trecuartistas. ¿Qué pasa? Hemos puesto a Canales, a Fekir y a Joaquín, pero si nosotros cambiáramos y pusiéramos a Tello, imaginaos que juega Tello también va a hacer lo mismo. Puede atacar por fuera, dando amplitud, pero también va a atacar por dentro, ¿vale? Y aquí lo mismo, ¿vale? O incluso Lainez, otro jugador también de banda, o Rubial, que son 2 jugadores que hablaremos, que son jugadores más para romper los partidos en la segunda parte, que tienen una gran movilidad y son capaces de hacer diagonales, de recibir balón abierto, de venir a recibir al centro. Rubial igual, Tello igual, con lo que están haciendo que creen espacios para la subida, por ejemplo, de los laterales, o incluso para la llegada de Carballo y Guido, que también para Pellegrini esos centrocampistas también tienen que ayudar
en el ataque, ¿no? Es decir, tienen que ayudar en crear juego de ataque del Real Betis Balompié. Otra clave del juego del Real Betis de Pellegrini es su juego combinativo y también salida o inicio del juego desde atrás. ¿Qué hay que explicar de aquí? Este pequeño detalle. Los equipos de Pellegrini intentan siempre empezar jugando por dentro para sacarla fuera y luego volver a meterla por dentro para intentar finalizar la acción. Vamos a verlo aquí. El primero se coloca, por ejemplo, una salida de balón. Aquí se ve cómo vamos a empezar a jugar por dentro. Bartra juega a Guido, viene a recibir Canales, ya estamos jugando por dentro. Ahora vamos a buscar por fuera, que es donde hay los espacios. Balón para Emerson. Emerson juega por fuera también a Joaquín, que ha hecho un desmarque de ruptura. A la misma vez que está pasando esto, es cierto que lo he hecho por fracciones, pero todo el equipo, ese juego combinativo, todo ese equipo va a ir saliendo en bloque para poder crear la jugada en zona 3, ¿no? De nuevo Joaquín la pone aquí a Borja Iglesias y ahora estamos jugando por dentro de nuevo. Borja Iglesias, Fekir, y aquí por ejemplo está claro que Moreno ya estaría más adelantado, Carballo, Guido, Bartra, Mandy también, pero para que se viera, ¿no? Que lo que quiero es que se vea bien cómo va por dentro y por fuera, y aquí estaríamos otra vez por fuera. Si os dais cuenta, ya tenemos el balón en zona 3 y fijaos cómo los jugadores se van a colocar. Aquí juega por dentro y pasa lo que hemos explicado. Aquí se puede ver bien cómo ya Emerson y Moreno están dando la amplitud y ya Fekir, Joaquín, Canales y Borja Iglesias están jugando por dentro, asociándose, donde llegará Guido, Carballo y Mandy Bartra. Es decir, lo que quería explicar es que los equipos de Pellegrini usan un juego combinativo que inicia el juego desde atrás, donde su peculiaridad es que va metiendo el balón por dentro, lo saca fuera, de nuevo lo mete por dentro para intentar tener el equipo en bloque, bien colocado por si hay una pérdida, para poder robar el balón de manera rápida. Y de esa misma manera también tiene muchos jugadores cerquitas, con lo que las asociaciones se van siendo más efectivas, ¿no? Donde al final aquí se puede ver como Joaquín mete un balón por dentro a Canales y Canales termina la acción, ¿vale? Pues entonces esta es la otra clave. Bien, la siguiente clave que vamos a explicar es que los jugadores exteriores en el Real Betis Balompié toman un gran protagonismo. Aquí podemos ver todo lo que pueden hacer. Moreno es verdad que va a subir, y Emerson, porque quiere que suban los dos. Si puede y la jugada lo permite, subir los dos laterales quiere Pellegrini, pues ya se quedará Carballo con Mandy, Bartra y Bravo haciendo el trabajo defensivo que explicaremos después. Y luego Joaquín y Canales tienen la opción de estas tres flechitas, además de dar amplitud, como veremos a continuación. Entonces lo primero, como hemos dicho, los dos laterales, Moreno y Emerson, dando la amplitud, dando profundidad. Luego Joaquín y Canales metiéndose por dentro para asociarse, para dejar el espacio a los laterales. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Que no encontremos esto, ¿no? Aquí es el posicionamiento a veces en zona 3 del Real Betis Balompié. Canales y Joaquín jugando por dentro y Moreno y Emerson, que son los que dan amplitud como si fueran extremos. Luego podemos dar que pase esto. Joaquín y Canales también le puede dar amplitud al equipo. Cuando pase esto, que Canales y Joaquín esté dando esa amplitud, Emerson y Moreno los van a desdoblar. ¿Por dónde? Pues está claro que por atrás, para dar ese pase en profundidad, o puede pasar lo siguiente, que lo desdoblen por delante, creando incertidumbre en el rival. Y después se abran. ¿Vale? Eso es una de las cosas que también puede ocurrir en los equipos de Pellegrini, que se ve mucho, con lo que ahí se ve un automatismo y la importancia que tiene para Pellegrini darle la amplitud al campo, a veces incluso con más de dos jugadores. ¿Para qué? Para usar el tercer hombre, ¿no? Que es lo que usa Pellegrini muchas veces también en los equipos. La clave número 4 habla de ese ataque combinativo con cambios de ritmo y juego en profundidad cuando se llega a zona 3, ¿no? Vamos a ver el ejemplo. Aquí empezamos, vemos el equipo que está colocado. Primero vamos a hacer una salida de balón con juego combinativo. A la misma vez que se hace ese juego combinativo, el equipo se va a mover en bloque. Como siempre digo, lo voy a hacer un poco más lento y a lo mejor por parcelas para que se vea mejor. Aquí, por ejemplo, ya se va viendo cómo se iría organizando el equipo. Ya Emerson le da a Bartra, Guido, Fekir, si os dais cuenta, continuos movimientos de los tres centrocampistas más el delantero para generar, ¿no?, espacio. Y ya llegamos a zona 3. Cuando llegamos a zona 3 ya empezamos a intentar ser más profundos. En este caso hacemos unos desmarques como ha hecho Iglesias y Fekir y se crea aquí un espacio donde va a llegar Canales. Pues en esa zona 3
si es verdad que ahí ya se juega más profundo, se juega más directo. Es verdad que lo he resumido mucho porque este ataque debería de haber durado más, mover más la pelota, en zona 3 darle más ritmo, movilidad de jugadores, pero el concepto que queréis que viera es lo que hemos visto. En esta zona 1-2, que es la de iniciación del juego, aquí se ve cómo el equipo va tocando, va haciendo un bloque por si hay una pérdida para poder robar el balón fácil. Aquí se ve cómo el equipo fija la movilidad de Iglesias, Fekir, Canales y Joaquín, que es importante ver cómo se van moviendo y van creando esos espacios para poder asociarse. Aquí de nuevo se ve cómo se va moviendo, ya estamos en zona 3 y aquí en zona 3 ya se asocia más rápido. Aquí había un desmarque, llega Canales, pum, y termina la jugada, ¿vale? Pues eso es lo que suele hacer en ataque, juego combinativo, pero también pase en profundidad y un cambio de ritmo ya llegando cerca de la portería rival. La última clave que vamos a hablar de este Real Betis de Manuel Pellegrini es cómo defiende, ¿no? Importante, como hemos visto en la pizarra, estamos viendo el circulito a Bravo, a Mandy, a Bartra y a Carballo, que son los jugadores que van a dar ese sostén y equilibrio al juego del Real Betis. Lo primero, este Real Betis va a querer robar el balón en campo contrario. Manuel Pellegrini además le ha dicho, hasta por activa y pasiva, que quiere que el balón esté muy lejos de su portería, con lo que va a intentar robar arriba. ¿Qué pasa con esto? Pues que estos 4 jugadores tienen una especial importancia, ¿no? Para empezar, esto es la zona que va a dejar el Real Betis Balompié para que le pueda atacar el equipo rival con balones largos. Y esa zona, lo bueno que tiene el Real Betis es que tiene a Bravo, que es un portero que no tiene miedo a jugar con los pies y además fuera de portería. Luego Bartra, que es un jugador muy rápido. Mandy, que tampoco es no es lento. Y Carballo, que es muy buen jugador posicional. Con lo que eso ya lo tiene solucionado. Guido, que aquí lo tenemos Guido. Vamos a poner aquí con su flechita. Guido va a ayudar este trabajo defensivo. Y Joaquín, Fekir y Canales, incluso Borja Iglesias, tienen que ayudar a defender porque, como muy bien ha dicho también Pellegrini, todo el equipo debe defender para poder robar el balón. Moreno va a ayudar en defensa y va a tener que presionar arriba, y Emerson igual. Y Fekir lo vamos a ver defendiendo más este año, igual que Canales, que ese cambio de Chilla Canales lo hizo con Setién. Seguimos. Aquí es lo único que hemos dicho. Opción de balón largo, pues estos 4 jugadores solucionan ese problema. ¿Qué pasa si ya el balón ha pasado a esa zona donde la recoge el 9, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir primero? Lo primero que va a hacer el equipo de Pellegrini es intentar replegar e intentar también temporizar para que lleguen los jugadores, tapando siempre el carril central. Este carril, Carballo ya sabe que esto, ¿para qué? Para que la única opción que tenga el rival es que meta el balón a banda, que por centro no. Y a la misma vez vemos como Emerson, como Moreno, como Guido van a venir a defender, que son los primeros que tienen que venir a defender, que aquí lo vemos. Y luego como Joaquín, Fekir, Canales, todo esto, vuelvo a repetir, sería todo de manera global, pero para que lo veáis lo he diseminado en diferentes partes. Y cómo se colocaría en el 4-4-2, ¿vale? Esa es la opción que vamos a ver en el Real Betis defendiendo. ¿Qué vamos a hacer? Si el Real Betis va, como ha dicho Pellegrini, va a defender arriba, bueno, encontramos lo siguiente: Borja Iglesias, Canales, Guido, Fekir, Joaquín, Emerson y Moreno van a presionar para robar el balón. Lo que hace es un achique de espacio. Pellegrini le gusta mucho el achicar espacio para que el rival no tenga opción. Aquí hemos aplicado esas claves para entender cómo juega el Real Betis de Manuel Pellegrini. Nos vemos en el siguiente episodio de Fútbol Secret.